Ya. Bueno, entonces terminamos con el tema de cónicas. Vamos a empezar con probabilidad y estadística, la unidad 6. Recuerden que dentro de este bloque, el bloque 4, tenemos dos unidades y que estamos viendo un currículo priorizado, es decir, lo más importante de cada unidad. Debido a que estamos cerca de terminar, me parece que es a mediados de junio que terminamos. Después de eso ya son exámenes, recuperaciones, juntas de curso y todo eso. Entonces, estamos en la quinta semana del segundo bloque. Hay que tener presente eso y de acuerdo a la planificación, estamos dentro de los tiempos que hemos estipulado. Entonces, en este ya el objetivo general es valorar sobre la base del pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico la vinculación de los conocimientos matemáticos de las otras disciplinas científicas y los saberes ancestrales, para así plantear soluciones a problemas de realidad y descubrir el desarrollo del entorno social, natural y cultural. Específicamente en este objetivo particular de esta unidad, está hablar acerca o reconocer la importancia de la probabilidad y la estadística en la vida diaria, cotidiana, y reconocer los experimentos, la probabilidad, los axiomas y la resolución de sus problemas. Dentro de las destrezas que vamos a adquirir después de ver esta parte es calcular e interpretar la media, la mediana, la moda, el rango, variancia, desviación, estándar de los datos no agrupados. Y ahí también vienen las tablas de probabilidad. Sí, entonces también los indicadores de que aprendieron este capítulo o esta unidad es que puedan identificar estas partes, todos estos temas, como se puede observar técnicas de la probabilidad y juzgar la validez de sus hallazgos de acuerdo a un determinado contexto. Es decir, en los ejercicios prácticos que tenemos vamos a ir viendo esto. Probabilidad y estadística es una rama de la matemática en muchos de los casos y tiene bastantes cosas interesantes. Principalmente esto le va a servir también para investigación, para la materia de investigación, puesto que ahí ustedes tienen la población, la muestra y todo eso. Pero también para desarrollar o tabular los datos que vamos obteniendo y que ya deben haber hecho algunos trabajos también con esto de las variables que hay, las variables dependientes, las variables independientes, también lo que son cuantitativas, cualitativas y así por el estilo. En este tema que estamos ahora viendo, un tema muy interesante, vemos que este tema inicia con los Buenas, conceptos buenas básicos. tardes, Listen. Buenas tardes. Sí le Listen, mandé, disculpa que Jesús, lo interrumpa, pero es que a su mail le mandé el PDF. Si desea se queda, si no a la 1:40, tal como está en el PDF, también se conecta. ah, ¿Ya? ya, Entonces, Listen, entonces ahora, sí, disculpa que entonces, lo como le interrumpa, digo, Listen, si entonces desea, me conecto a la 1:40. puede quedarse. Si no, se conecta a la 1:40 tranquilamente. Ok, Listen, a la 1:40 me conecto. Ya, está bien, a la 1:40 entonces. Ya, entonces, como aquí menciona, la probabilidad y estadística, la primera parte que tenemos que ver, tiene estos grafiquitos de la población, de la muestra, del concepto de estadística, y esa es la primera tarea que tienen para esta semana, explicar con sus propias palabras qué es la estadística y los términos población y muestra. Algo muy sencillo, puesto que son conceptos muy lógicos que son fáciles de dominar. Y después de eso dice que realicen un resumen de los tipos de variables, estadísticas cualitativas y cuantitativas. También es un tema que es fácil. Esta parte de la matemática es interesante, pues, puesto que nos ayuda a tabular cualquier investigación que hagamos. Entonces, bueno, ese PDF ya está en lo que es el Edmodo. Ese es el tema en el que estamos trabajando ahorita, los conceptos básicos de población, muestra y las variables.
Como material de apoyo esta semana tenemos el Edmodo, el libro, una presentación en Canva y el PDF. Entonces vamos a empezar ya con el material que tenemos ya desarrollado y en donde hemos sacado las partes del tema de hoy. Entonces aquí está esta presentación en donde vamos a ir viendo cada uno de estos temas. Como decimos, son temas simples, temas que nos van a ayudar mucho para realizar nuestros trabajos de investigación. Entonces, bueno, en este cuarto bloque estamos dentro del tema estadística, probabilidad y estadística, y aquí menciona el primer concepto y habla acerca de que la estadística es esta ciencia que estudia el proceso de análisis de un fenómeno, recolectando información para luego ordenarla, presentarla y analizarla con la finalidad de descubrir, comparar y explicar sus características. Por ejemplo, yo tengo un estudio que me dicen, verán, vamos a tener nosotros un trabajo que hacer, un proyecto que hacer. Por ejemplo, el profe Cristian, o creo que ahora les están también viendo ustedes esto en participación estudiantil. Y entonces le dice, vamos a ver el nivel de contagio de toda la población de Zavala. Entonces, la estadística es la ciencia que le permite analizar este fenómeno, quienes se han infectado, y para esto tendremos que recoger información mediante encuestas. Luego ordenamos esa información y vemos cómo presentarla y analizarla. Entonces ahí podemos ya comparar y explicar las características. Por ejemplo, podemos decir que nos dimos cuenta que en la población de Zavala, por decirles unas 1000 personas, el 70% son personas mayores a 50 años, el 20% están entre 30 y 50 años y el resto son inferiores a los 30 años. ¿Sí? Entonces vamos analizando las respuestas que nos habían dado en este recolectamiento de información. ¿Sí? Esa es la estadística, eso nos permite realizar la estadística, eso nos permite analizar mediante ciertas, se puede decir, herramientas que nos provee para realizar esto. Entonces, ese es un ejemplo muy común y actual con lo que está pasando de esto de la pandemia. Puede haber otras personas que le estudien, por ejemplo, me invento algo, si las personas utilizan las medidas sanitarias en las calles de Calderón, por ejemplo. Entonces vamos a ir entrevistando y observando y viendo si están con el alcohol, si tienen, por ejemplo, la mascarilla, si se asean, si están a 2 metros de distancia y así. Y ustedes después tabulan esos datos y han recolectado la información mediante encuestas o mediante la visión, mediante ver lo que está pasando y después ya la presentan y la analizan. Entonces ahí ya van a irle tabulando y decir, bueno, de todas las que encontramos, el 90% utiliza mascarilla, un 10% no la utiliza, casi nadie, por ejemplo, un 20% utiliza alcohol, el 80% no utiliza. En el caso del distanciamiento, nadie guarda las medidas de seguridad a 2 metros, bueno, y así por el estilo. Entonces, seguimos dentro de este tema de estadísticas. Luego de esto pasamos a ver la población. Siempre cuando hablamos de estadística tenemos que hablar de población y de muestra, eso no tenemos que olvidarnos. La población es el conjunto universo, el general, donde están todo lo que vamos a estudiar. Ejemplo, vamos a estudiar la población del Quitucara, es decir, todos los estudiantes del Quitucara, que más o menos entre la mañana y la tarde son 700 alumnos. Entonces, esa va a ser la población. El universo que vamos a estudiar es los alumnos del Quitucara, todos los alumnos. Esa sería la población, como menciona ahí, yendo al texto, o se podría decir al concepto, es un conjunto finito de elementos o personas que presentan características comunes, objetivos del estudio a determinarse. Así, por ejemplo, tenemos
Vamos a ver los ejemplos. En el punto que estábamos viendo, como menciona, personas que presentan características comunes. Entonces decimos los estudiantes de la unidad educativa Quitucara. Su característica en común es que pertenecen a esta unidad educativa. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, aquí dice empleados de la empresa de alimentos Alimentar. Lámparas de iluminación del Hotel Buenaventura. Es decir, vamos a analizar todas las lámparas en qué condiciones están. Estudiantes de la unidad educativa Nuevo Amanecer, del Quitucara o de donde sea. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí que estamos viendo es la población. Mientras que la muestra es fácil de determinar puesto que es un subconjunto de la población. Recuerde, la población es el conjunto universo, mientras que la muestra es solo una parte o un subconjunto de esa población. ¿Sí? Entonces siempre diremos que la muestra va a ser menor a la población. Ejemplo, en lo que habíamos puesto de los estudiantes del Quitucara, como es una unidad educativa que tiene primaria, secundaria y todo esto, tiene matutina, vespertina, podríamos decir que una muestra es los estudiantes de bachillerato del Quitucara. Esa sería una muestra de toda la población. La población es el conjunto de todos los estudiantes, mientras que la muestra que vamos a escoger son los estudiantes de bachillerato. Eso sería el número de elementos considerados debe ser representativo, menciona ahí, y conservar las mismas características relacionando los ejemplos citados en la población. Tenemos respectivamente, nos va a dar otros ejemplos, ¿sí? Entonces, una buena muestra de la población del Quitucara podría ser los alumnos de bachillerato, que más o menos serán unos 150 entre primero A, primero B, segundo A, segundo B y tercero, por decirles algo. Entonces es una muestra considerable y como son estudiantes del Quitucara, viene a ser, como menciona ahí, guardan las mismas características y es una muestra representativa. Vamos a ver otros ejemplos que presentaba el texto. Por ejemplo, aquí habla de 120 empleados entre los departamentos de ventas, producción y planificación. Podría ser la población, todos los empleados de la Coca-Cola, por ejemplo. Y ahorita la muestra, en cambio, son solo 120 empleados, solo de los departamentos de ventas, producción y planificación. Otra cosa podría ser 25 lámparas de iluminación entre los pisos 1, 3 y 5, así como el lobby. Entonces, la población puede ser todas las lámparas del edificio de Petroecuador. Mientras que la muestra son solo las 25 lámparas de los pisos 1, 3 y 5 y del lobby. Entonces, esa es la muestra, es una parte, un subconjunto de toda la población. Y también habla 200 estudiantes entre el ciclo básico, básico superior y bachillerato. Entonces, es una parte. Por ejemplo, aquí no habla de inicial o no habla de básica elemental o así por el estilo. Entonces, es una sola parte de esto. Sí, entonces, son conceptos básicos, son conceptos claros que tranquilamente podemos nosotros dominar. Luego de esto, y ya con eso ustedes tendrían el primero de los deberes. El primero de los deberes es muy fácil, habla acerca de que nos diga qué es estadística y también qué es la población y qué es la muestra. Ahí podría poner los ejemplos que están ahí o inventarse otros ejemplos tranquilamente. Ejemplos como un barrio en la pandemia, un estudio de eso, ejemplos como lo que vimos de unidad educativa, o el deporte que practican, por decirle, en San Juan, o así por el estilo. Ahí podríamos definir que bajo encuestas unos practican billar, otros practican boli, que fútbol ya no practica nadie porque está prohibido, o un grupo mínimo de gente, y así por el estilo. Son población, la población sería San Juan, mientras que las muestras que estamos escogiendo ahí son grupos de personas, por ejemplo, los que practican fútbol, los que practican vóley, los que practican billar o cosas así. Esto sería. Entonces, ahora vamos a ver esta parte de variables estadísticas que pertenece al segundo deber.
Y esta parte de variables estadísticas nos está hablando de las propiedades o características que se desea evaluar. Por ejemplo, una variable estadística es, por ejemplo, el porcentaje de embarazos en la población menor a 13 años. Entonces, la variable estadística ahí nos demuestra, por ejemplo, este porcentaje. Entonces, podríamos decir, de cada 10 adolescentes menores a 13 años, una se queda embarazada, por ejemplo. Entonces, ese sería el 10%. De cada 10, una se queda embarazada, entonces el 10%. Entonces, estas variables estadísticas nos permiten obtener estos datos. Igual, siempre mediante encuestas podemos ver. La variable estadística es, por ejemplo, la característica de las adolescentes menores a 13 años que queremos evaluar, es decir, que se quedan embarazadas. Luego habla acerca de variables cualitativas. Y cualitativas, como ustedes pueden apreciar, es una cualidad. Es decir, no se mide, sino más bien es cualidad. Es decir, se mide mediante cualidad y no mediante cantidad. Entonces, por ejemplo, estas pueden ser, como menciona ahí, de tipo nominal u ordinal. No toman valores numéricos. Usualmente respondemos a preguntas mediante palabras. Entonces, yo les pongo una variable cualitativa y a mí me preguntan, por ejemplo, en la materia de proyectos, ¿qué, qué calificaciones tienen segundo de bachillerato? O en comportamiento, ¿cuál es se puede decir, la cualidad de los alumnos de segundo de bachillerato? Entonces yo no le puedo decir por ahí, le puedo decir, por ejemplo, el señor Alcíbar es un 8. Entonces van a decir, ¿y qué quiere decir con eso? No, entonces yo lo que sí puedo decir es que su cualidad en conducta es que es una persona tranquila, que obedece reglas, que no tiene mayores contratiempos, cosas así, o sea, cualidades de la persona, ¿sí? Entonces puedo ver, analizar como una variable cualitativa, como mencionamos, el nivel, por ejemplo, el nivel de aprovechamiento o el nivel, perdón, el nivel de atención que ponen los alumnos de primero de bachillerato. Entonces, ¿cuál es la cualidad? ¿Es un nivel bueno? ¿Es un nivel regular? ¿Es un nivel deficiente? ¿Es un nivel insuficiente? Entonces, son cualidades que tienen de acuerdo a esta variable que se propone. Luego hablamos de las variables cuantitativas. Estas sí ya son de carácter netamente numérico, ¿sí? Entonces pueden ser discretos o continuas, como menciona ahí. Usualmente respondemos a preguntas o averiguaciones mediante un valor numérico. Ejemplo de una variable cuantitativa, podemos decir, por ejemplo, la edad que tienen los alumnos de segundo de bachillerato. Entonces no vamos a decir tiene una buena edad o tiene una mala edad o tiene una insuficiente edad. Eso sería una variable cuantitativa, pero aquí no aplicaría eso. Estamos hablando de variables cuantitativas, no cualitativas. Entonces aquí la edad sería 18 años, 17 años y hasta 16 años, que varios tengan. Entonces son cantidades y son variables que se responden por cantidades. Sí, son conceptos fáciles. Entonces son estos tres tipos de variables estadísticas, cualitativas y cuantitativas. Y bueno, después de esto nos pasa a dar algunos ejemplos. Ahí están las variables cualitativas, por ejemplo, el deporte preferido. No vamos a responder como cuál es su deporte preferido y van a decir 10, 7, 8, no, sino que van a responder fútbol, básquet, ¿sí? Entonces respondemos con palabras. Grado de satisfacción, bueno, malo, muy bueno, excelente o así por el estilo. Esta es una variable, por ejemplo, que se podría preguntar a un producto determinado en un comisariato.
que le diga qué le pareció el producto tal. Y dice, estuvo bueno, estuvo malo, estuvo feo, estuvo agrio, estuvo rico, es decir, cualidades. Mientras que la cuantitativa, como menciona ahí, son números que podemos responder como números, como menciona ahí, número de hijos, edad de unas personas, por ejemplo, número de horas que utilizamos internet, o número de horas que pasamos en el celular, o por decirle número de juegos que tenemos en nuestro celular, ¿no es cierto? Entonces, todos estos son variables que tienen que ver con la cantidad en cambio, es decir, con un número. ¿Sí? Esto sería, finalmente aquí nos habla acerca de conceptos que ya vimos, dice las variables cuantitativas, pueden ser nominales y ordinales. Las nominales, los valores no siguen una tendencia de orden determinado. Por ejemplo, el estado civil de una persona, el género, esto es variables cualitativas nominales. Entonces, el estado civil de una persona puede ser que unos sean viudos, otros sean casados, otros sean divorciados, pero no sigue una secuencia. El género de un individuo van a haber unos hombres, otros mujeres, lugar de nacimiento, nacieron en Esmeraldas, en Quito, en Riobamba, en donde sea, ¿ya? Entonces, esas serían las variables cualitativas, pero nominales. Mientras que las ordinales que menciona ahí, esas sí asignan valores que tienen una tendencia. Por ejemplo, dice ninguna, a veces, muchas veces o siempre. Entonces, un ejemplo, una pregunta, le hacen una encuesta y les dice, por decirle algo, ¿cuántas veces por decirle cuántas veces a la semana toma cerveza? A la gente, por ejemplo, de Carapungo. Y dice ninguna. Otros van a contestar algunas veces y usted solo va chequeando. Dice ninguna, algunas veces, muchas veces o siempre. Entonces, por ahí sale alguien que dice, no, yo siempre tomo cerveza todas las semanas y así. Entonces, como menciona ahí, esas ya serían variables cualitativas ordinales, que están ya determinadas, están en un rango, ninguna, algunas veces, muchas veces o siempre. Sí, esto sería la clase de hoy día. No sé si alguien tiene alguna consulta, tal vez. ¿Alguna consulta, jóvenes? No. Bueno, voy a pausar la